Ahora os voy a hablarles de la queratopigmentación terapéutica y resultados en 500 casos. Presentación realizada en Dubái en la segunda reunión Second Color Meeting. Vamos a explicar la experiencia de los casos. No tengo intereses comerciales y todos los estudios se han realizado sin subvenciones por parte del gobierno español para innovación. No hay intereses comerciales, pero con subvención del gobierno español para innovación. Vamos a ver estos casos después de una vida larga. Han quedado, incluso jóvenes han quedado discapacitados y sufren porque realmente esto se ha tratado con lentes cosméticas que a veces no se pueden tolerar y tiene un impacto social y psicológico importante. Esta es la razón por la cual entramos en este tema y ofrecemos una alternativa a los modos más convencionales que no han tenido éxito. Estos pacientes tienen una variedad de etiologías, se ven afectados por problemas que no tienen solución, como he dicho antes, basada en tratamientos convencionales. A veces están mutilados con los resultados y no son aceptables, y hay resultados que no son satisfactorios. Se han utilizado implantes y nucleación y no se hace muchas veces un buen trabajo porque quedan destruidos y hay muchos problemas funcionales. Así que muchas veces no se les hace ningún tratamiento o tratamientos muy diferentes. El primer estudio reportado por nosotros sobre esta aplicación terapéutica se realizó en 40 ojos de 40 pacientes en que utilizamos pigmentos minerales micronizados como alternativa quirúrgica para mejorar el aspecto cosmético de estos ojos. Se publicó en el British Journal of Ophthalmology y fue el primer informe publicado en todo el mundo sobre este tema. Aquí tenemos otro estudio en que publicamos la capacidad de esta técnica para tratar también déficits funcionales del iris. Y hay distintos historiales para contar con la perspectiva de resultados a medio y largo plazo en estos pacientes. 500 ojos en 430 pacientes operados por nosotros entre el 2003 y 2024. Aplicamos estas dos técnicas que describimos nosotros inicialmente, la queratopigmentación automatizada superficial y la queratopigmentación manual superficial. En dos casos no hubo una transferencia adecuada de las capas corneales y no pudimos realizar adecuadamente con técnica intralaminar. Se puede realizar como segunda fase en ojos previamente despigmentados, incluso repigmentar casos operados anteriormente con técnicas laminares para cubrir y cambiar el color del iris de esos ojos. Y el paciente no los ha aceptado adecuadamente o tiene problema con los pigmentos. Criterios de inclusión son los casos en que hay inflamación ocular en la superficie ocular, pues lo excluimos, defectos, úlceras epiteliales corneales, delén corneal y síndrome de ojo seco grave o córneas muy delgadas. No utilizamos esta técnica porque penetramos unas 140 micras con las agujas actuales. Seguimiento, el medio fue mínimo de 6 meses a 20 años. Hemos evaluado las medidas de resultados por parte de observadores independientes y los pacientes. Por lo tanto, dos observadores diferentes, uno independiente, no el cirujano, y calificando el resultado como excelente, bueno o malo cosméticamente, y también la satisfacción del paciente, que se comprobó individualmente excelente, buena o mala, para saber si teníamos acuerdo en cuanto a los resultados profesionales con los resultados observados por los pacientes. Con esto en mente, tenemos aplicación puramente cosmética excluida de este estudio y solamente ofrecemos datos sobre la terapéutica bien funcional o de despigmentación cosmética. Estos son los distintos grupos. En algunos casos son cirugías anteriores fracasadas, con pacientes básicamente ciegos o
physis bulbi o calcificación de la córnea por leucomas, visión marginal, ojos ciegos con tonas transparentes y midriasis paralítica, o pacientes que se negaban a cirugía de cataratas sin ventaja visual o ausencia de iris debido a un trauma romo u otro tipo de trauma que causaba la discapacidad cosmética de los pacientes. Los procedimientos funcionales terapéuticos, la mayor parte de los pacientes, los que tenían aniridia y pacientes que tenían albinismo y fotofobia, y uno de los casos se resecó el iris dejando un deslumbramiento unglar importante al paciente. Y en cuanto a procedimientos cosméticos puramente, 3 pacientes que no estaban contentos con la pigmentación previa cosmética y la aplicamos como método terapéutico porque les afectaba psicológicamente. La edad media, 45 años, pero tratamos pacientes desde 2 años de edad, macrooftalmos a 83. Se puede aplicar esta técnica en una amplia gama de pacientes, de edades de pacientes, y combinamos en pacientes 2 o 3 procedimientos, estrabismo, y en 136 casos la corrección del estrabismo fue el principal. Pacientes que hicimos una corrección doble. Hicimos también corrección de glaucoma. En el momento de la queratopigmentación, en un caso, hicimos una pupiloplastia para eliminar la parte del iris que estaba justo en el medio del eje visual, y en otros casos, cirugías de ptosis asistidos por el cirujano oculoplástico. Esto es importante porque aquí vemos el acuerdo o la concordancia entre observador y satisfacción de paciente. La evaluación del observador independiente, oftalmólogo profesional, excelente en 69% de los casos, bueno 29% y malo 1,53%. O sea que el observador profesional cualificado, independiente, daba prácticamente buena calificación al 90% de los casos. Desde el punto de vista de los pacientes, excelente 70%, bueno 27%, casi 28% y mal 1,53%. O sea que vemos aquí que no es efecto placebo, los pacientes están contentos. No, porque están mucho mejor, y esto concuerda con las calificaciones dadas por los observadores independientes. Si preguntas a estos pacientes, ¿son indicaciones terapéuticas? El 98% dijo que repetirían ese tratamiento de nuevo, mientras que 1,53% dijeron que el resultado no fue suficientemente bueno para hacerlo de nuevo y no estaban satisfechos. Estos son datos importantes para ver cuán buena es la concordancia entre los observadores independientes y los pacientes. Voy a mostrar algunos casos. Aquí vemos un paciente con exotropia, ojo ciego, por supuesto, con ese mal aspecto. Ese es el aspecto al cabo de un año de la queratopigmentación. En el otro ojo tenía un color verde y reproducimos el color verde en ese ojo muy discapacitado, con muy buen resultado. En las atrofias de iris, aquí vemos el problema en el eje visual. Hicimos una queratopigmentación. Aquí lo vemos evidente y vemos el aspecto cosmético fue extremadamente satisfactorio. Paciente de 24 años que tenía ese gran problema y que se resolvió. En cuanto al síndrome de Zavalía con lentes fáquicas intraoculares, pues tuvimos estos casos con estas indicaciones. Y luego hubo complicaciones. Voy a mostrar cómo algunas indicaciones cambiaron el color con el tiempo. El problema es con algunos pigmentos que no son estables o no eran suficientemente estables. Es decir, vemos cómo se desliza parte del pigmento, entra en verde y parte en marrón, y el paciente estaba insatisfecho totalmente. Vemos en
en los A, B, C y D, vemos en D claramente el problema con los pigmentos, porque está relacionado esto con la influencia de la luz. Pacientes que viven en países con mucha iluminación y estos pigmentos son degradables y producen estas reacciones. Aquí tenemos Bulbi, estos después de ataques en Israel. Esta es la situación de la paciente muy insatisfecha. Esto después de un accidente y la paciente tiene oftalmos. La paciente estaba muy insatisfecha, paciente con catarata en un ojo totalmente ciego y no estaba contento con la cirugía de cataratas. Hicimos queratopigmentación con el aspecto cosmético que vemos ahí. Paciente tenía un ojo ciego y después de varios procedimientos retinianos acabó con este resultado. Este paciente con Bulbi, operado en varias ocasiones y tuvo este aspecto 20 años y se recuperó su aspecto cosmético, que quedó prácticamente normal. Difícil saber cuál es el ojo discapacitado, a cómo se veía antes del tratamiento. Aquí coloboma congénito, mala calidad de la visión, o sea que en este caso se respetó la parte central de la córnea al principio, pero luego cubrimos también esa parte central pensando que no había manera de restaurar una visión útil en ese ojo, y el aspecto cosmético de la paciente, como vemos, es bastante bueno. Otro caso, después de accidente de tráfico, una córnea blanca con glaucoma se restauró gracias a la asistencia de la doctora Mesti, pues tuvo un buen aspecto cosmético desde el enoftalmos, la ptosis y la pigmentación. O caso, tras cirugías repetidas de glaucoma, ojo endotrópico ciego, y el paciente, vimos el resultado después de la pigmentación terapéutica. Y aquí, víctima de trauma, este paciente que se negó por limitaciones morales de causa religiosa, y el paciente recuperó un aspecto cosmético después de la cirugía. Lo mismo con esta paciente, con esta discapacidad. Tenía un ojo prácticamente ciego, pero debido a esa anisocoria y a iris normal, con midriasis permanente, estaba muy discapacitada, y después de la cirugía corneal de estrabismo y queratopigmentación se recuperó con de ese síndrome que he mencionado antes. Y aquí vemos los resultados clínicos entre terapéutico y funcional. 73% de los casos fueron terapéuticos, casos funcionales que son populares en nuestro caso, cada vez lo hacemos más. SAC se publicó en 47% de los casos. Hay que aprender cómo utilizar esta técnica, y luego manual o asistida por femtosegundo. Pues necesitas conocer los instrumentos y colocarlos en los túneles laminares, que se hizo manual en algunos casos, y en el 16, con 35% de los casos, utilizamos el tratamiento los dos tratamientos combinados. Este es un resultado de lo que he dicho antes. En resumen, el estudio de satisfacción por parte de los observadores muy alto, y la evaluación de los pacientes muy buena también. Y hay distintos trabajos publicados, todos ellos están en PubMed, los pueden leer, todos ellos, uno tras otro. Y la queratopigmentación terapéutica ha de considerarse hoy un nuevo abordaje quirúrgico para la corrección de las discapacidades cognitivos-funcionales de ojos enfermos. Hay un buen nivel de evidencia respecto a los resultados positivos, e incluso a varios años vista, y las técnicas quirúrgicas pueden ser superficiales, terapéuticas o mixtas, y los estudios a largo plazo son necesarios para conocer a largo plazo la evolución anatómica y cosmética de estos casos, sobre todo por los cambios en los pigmentos. Algunos pigmentos utilizados en el pasado eran mejores de los que utilizamos ahora, y tenemos que trabajar sobre los pigmentos, y estos tienen que ser específicos para el ojo, porque los pigmentos dermatológicos no son siempre buenos, inducen termorreactividad y puede haber nueva patología de la córnea. O sea que nuevos pigmentos es el problema ahora con esta técnica. Necesitamos que la industria en el sector desarrolle pigmentos que estén cualificados para la aplicación terapéutica, y no son los mismos que necesitamos para cuestiones cosméticas. Y
uno de los problemas si contienen hierro es eso. Así que, como he dicho eso, aquí tenemos uno de los módulos de nuestro curso en línea sobre cirugía refractiva córnea y cirugía del cristalino. Es de nuestra universidad y es un sistema multimedia ofreciendo ese tipo de enseñanza. Les quiero dar muchas gracias por su amable atención. Y tenemos el Club de Queratopigmentación, que ahora está al principio del proceso, y estoy seguro que aquellos de ustedes interesados en ese tema importante se unirán a esta sociedad, porque en esta sociedad es un paraguas en el que poder debatir, promover y ver las limitaciones, complicaciones y cómo resolver problemas de estas técnicas quirúrgicas. Muchas gracias por su amable atención.